Hola, buenas tardes. Bueno, me voy a presentar lo primero. Soy José Manuel Ochoa y soy compañero vuestro del Club Atanor. También estoy interesado en todo lo que son inversiones inmobiliarias. Lo que pasa es que en lo que más especializado estoy es en todo el tema de blockchain, tanto a nivel tecnológico como a nivel financiero, a nivel de inversión. Y bueno, el tema es que yo llevo toda mi carrera profesional enfocado en sistemas informáticos, en el sector bancario. Y desde que descubrí blockchain, digamos que ha sido un cambio en mi vida. Me he dado cuenta de que de verdad lo que significa blockchain para mí es mucho más de lo que significaba la tecnología hasta ahora. Porque digamos que blockchain me permite unir varias de mis pasiones que aparentemente eran diferentes, pero que me permite, digamos, englobarlas todas en una sola tecnología, que es blockchain. Porque para entender bien blockchain tienes que saber de tecnología, tienes que saber de economía, de finanzas, de inversión. Digamos que también es innovación, es un poco una mezcla de todo y son justo las cosas que a mí me gustan. Por eso, desde que lo descubrí, estoy metido en ello. Y bueno, y digamos que mi intención ahora no es que seáis expertos con una sola charla, pero voy a intentar pues que consigáis saber por lo menos en el primer bloque de los que vamos a ver qué es blockchain. En el segundo, que entendáis un poco qué son los contratos inteligentes y los casos de uso que tienen. Y por último, ver por encima todas las posibilidades de inversión que hay, sin entrar tampoco en demasiado detalle, pero poniendo ejemplos para que veáis que de verdad esto tiene potencial. Así que nada, si queréis, vamos a empezar ya con la presentación. Voy a compartir la pantalla. No sé si se ve la presentación. Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues como os he comentado, vamos a hablar de blockchain. Vamos a hablar de cómo blockchain va a cambiar el mundo. Efectivamente, yo desde que descubrí blockchain, cada vez más estoy convencido de que es una tecnología que va a cambiar el mundo y lo va a cambiar a mejor. Yo, como os digo, estoy convencido de ello y me gustaría que, en cierto modo, vosotros también, después de esta charla, consigáis entender qué es blockchain y consigáis ver de verdad el potencial que tiene y que de verdad va a suponer un cambio mejor para todos. Como siempre, habrá gente a la que no le guste el cambio, gente que preferirá seguir en el pasado, pero a todo el mundo que quiere que el ser humano evolucione, que la tecnología evolucione y que nos haga cambiar a mejor, pues va a valorar lo que blockchain nos puede aportar. Blockchain es la siguiente gran revolución. Es una revolución tecnológica, económica y social. Es la evolución y es la revolución blockchain. Blockchain es la tecnología del futuro, ya está aquí y ha venido para quedarse. Pero os estaréis preguntando, ¿qué es blockchain? Esa es la gran pregunta, porque mucha gente habla de blockchain, que es el futuro, que es increíble, que si criptomonedas, que si contratos inteligentes, pero a mucha gente le preguntas qué es blockchain y luego en el fondo no saben muy bien qué decirte. Algunos no saben qué decir, otros te sueltan una explicación técnica parcial, pero no es evidente en una sola frase entender qué es blockchain. De hecho, vamos a comenzar con la definición de Wikipedia. Cadena de bloques. Una cadena de bloques conocida en inglés como blockchain, efectivamente, hasta ahí todo bien. Bloque es bloque y chain es cadena. Blockchain es cadena de bloques, bueno, sin problema, seguimos. Es una estructura de datos cuya información se agrupa en conjuntos bloques a los que se les añaden metainformaciones relativas a otro bloque de la cadena anterior en una línea temporal. De esta forma, gracias a técnicas criptográficas, la información contenida en un bloque solo puede ser repudiada o editada modificando todos los bloques posteriores. Esta propiedad permite su aplicación en un entorno distribuido de manera que la estructura de datos blockchain puede ejercer de base de datos pública no relacional, que contenga un histórico irrefutable de información. Todo claro, ¿no? Es evidente, aquí no hay ninguna duda, está todo perfectamente cristalino, ¿no? O tal vez no. O tal vez la Wikipedia, ese sitio al que todos consultamos cuando no conocemos algo, decimos, ¿y esto qué es? Voy a la Wikipedia y en un minuto leo una definición clara y concisa de lo que es y me voy tranquilo porque no soy un experto, pero al menos sé lo que es. Pero es que vas a la Wikipedia, preguntas por el blockchain y te encuentras con esto y a muchos os habrá quedado esta cara, seguramente. O quizás esta,
o puede que incluso esta cara, si os ha pasado eso, no os preocupéis. Es normal porque de hecho fue la cara que se me quedó a mí la primera vez, hace bastantes años ya, que busqué en Internet qué era eso del blockchain. Había oído hablar de Bitcoin, la tecnología blockchain. Me metí en Internet a buscar y me encontré con cosas como esta. Un montón de información muy técnica. Digamos que lo que encuentras en Internet son pequeñas partes muy técnicas de todo el entramado que compone el puzzle de lo que es blockchain. Es muy fácil encontrar pequeñas piezas muy técnicas, o tanto en lo tecnológico o incluso en lo financiero. Pero es difícil encontrar una definición que sea concisa, evidente, clara, que digas, blockchain es esto, pum. No es tan sencillo. Por eso mi intención, sobre todo en esta charla, es que por lo menos en esta primera parte tengáis claro qué es blockchain, y de hecho os voy a dar 3 definiciones de lo que es blockchain a lo largo de este primer bloque. 3 definiciones que ha sido la conclusión de todos estos años estudiando, la conclusión a la que he llegado sobre qué es blockchain de forma sencilla, sin entrar en tecnicismos y sin entrar en técnicas criptográficas ni en palabras bastante técnicas que, lógicamente, la mayoría de vosotros que no tiene un perfil técnico no va a entender. Por eso, esta charla va a ser, sobre todo, más a nivel financiero que a nivel tecnológico. Así que vamos allá con ello. Definición 1. Blockchain es la tecnología de la descentralización. Tan fácil y tan conciso como eso. Hoy por ahí un micro, no sé si estará encendido, que hay un ruidillo. Si lo podéis desactivar el micro, mejor. Muchas gracias. Continuamos. Perfecto, ahora se oye muy bien. Definición 1. Blockchain es la tecnología de la descentralización. Y estáis diciendo, vale, sí, muy sencillo, muy concreto, muy conciso, pero ¿qué es la descentralización? Bueno, pues vamos a verlo. Blockchain transforma sistemas centralizados en descentralizados. Bueno, pues aquí tenemos lo que es un sistema centralizado y lo opuesto, un sistema descentralizado. Como podéis ver, en un sistema centralizado tenemos un ordenador central y los usuarios que acceden a él todos directamente al ordenador central. Es el caso de un banco. Aquí he puesto el ordenador de un banco, el ordenador central de un banco al que todos los clientes acceden de forma centralizada. El banco, con su ordenador principal, centraliza todas las operaciones. Un sistema descentralizado, por el contrario, es un sistema en el que muchos ordenadores, en este ejemplo he puesto 6 para que se vea claramente, pero son muchos más, se conectan entre sí sin que haya un ordenador en el centro. Se conectan unos con otros sin que exista esa parte centralizadora, sin que exista ese ordenador central que lo controla todo. Y para que esto funcione correctamente es para lo que se utiliza blockchain. Blockchain permite conectar los ordenadores de forma descentralizada sin la necesidad del banco central, del ordenador que tiene el banco central. Bueno, vamos a ver cómo funciona un sistema centralizado, que es el sistema de los bancos. Las cuentas bancarias son solo información en los ordenadores centrales de los bancos. Bueno, aquí empieza la cosa a ponerse interesante. ¿Cómo que las cuentas bancarias son solo información? Pero yo no tengo dinero en el banco. Sí, tienes dinero, o mejor dicho, el banco tiene apuntado en su ordenador que tienes dinero. Son datos en un ordenador. Al final, unos y ceros, ¿dónde? En el ordenador o en los ordenadores centrales del banco. ¿Cómo funciona? En un sistema centralizado de un banco, las transferencias entre clientes del mismo banco. Pues vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Antes de la transferencia, el cliente 1 tiene un saldo de 1.000 y el cliente 2 tiene un saldo de 1.000 también. Cliente 1 transfiere 1.000 euros a cliente 2 y cuando la transferencia se ha completado, cliente 1 tiene un saldo 0 y cliente 2 tiene un saldo de 2.000. Muy fácil. ¿Qué ha ocurrido realmente por detrás? Cliente 1 solicita transferir 1.000 euros a cliente 2. El banco comprueba que el cliente 1 tiene saldo suficiente y ahora viene lo interesante. El banco le resta 1.000 euros a cliente 1 en sus datos de sus cuentas bancarias, le resta 1.000 euros a cliente 1 y le suma 1.000 euros a cliente 2. Y cuando la transferencia está completada, cliente 1 tiene 0 y cliente 2 tiene 2.000. Lo que ha hecho el banco es modificar los datos en sus ordenadores. No ha hecho otra cosa. El banco modifica sus bases de datos sumando y restando cantidades a las cuentas de sus clientes. Si el dinero de los bancos es solo información en sus ordenadores, ahora viene la pregunta del millón. ¿Por qué no puedo tener yo mi dinero en mi ordenador y transferírselo a quien yo quiera? Igual que mando fotos o vídeos.
¿no? Si yo puedo tener fotos y vídeos en mi ordenador y las puedo mandar, ¿por qué con el dinero no ocurre lo mismo? Buena pregunta, ¿no? Los archivos de tu ordenador, documentos, fotos, música, vídeos, se transmiten, pero no se transfieren. Y esta es la diferencia clave. La transferencia implica un cambio de propiedad. La transferencia informática de la propiedad solo se puede realizar mediante una transacción. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes archivos en tu ordenador, si tú se los pasas a alguien, le estás pasando una copia, pero tú sigues teniéndole, no le transfieres la propiedad. Cuando tú vendes un inmueble, en el momento en que el nuevo propietario pasa a ser el dueño, el antiguo propietario deja de ser el dueño, le transfieres la propiedad. Tú con los archivos que tienes en tu ordenador no puedes transferir la propiedad, solo puedes hacer copias, solo puedes hacer transferencias. Para que haya una transferencia de dinero, una transferencia de la propiedad, se tiene que utilizar una transacción. ¿Qué es una transacción informática? Un conjunto de instrucciones informáticas indivisibles, esto es importante, que realizan un cambio relevante en una base de datos. Y ese cambio relevante en este caso es la transferencia bancaria. Primero el cliente solicita transferencia, luego el banco comprueba el saldo, luego el banco resta dinero a la cuenta de origen y después el banco suma dinero a la cuenta de destino. Indivisibles porque se tienen que hacer las cuatro. Para que se produzca una transferencia legítima de la propiedad, el sistema debe garantizar la integridad de las transacciones. Y el banco asegura la integridad de las transacciones porque controla todo el sistema informático donde se produce la transacción. ¿Qué quiere decir? Que si el banco le resta dinero a la cuenta de origen, pero no se la suma a la cuenta de destino, ese dinero se pierde. O si le suma dinero a la cuenta de destino sin restarle el dinero a la cuenta de origen, de repente existe el doble. Es el banco el que, manejando información, unos y ceros, tiene que hacer digitalmente que el dinero solo esté en un sitio, solo le pertenezca a una persona. El banco, digamos, digitalmente fabrica la propiedad y la transferencia de la propiedad. Como el banco, y eso se garantiza mediante la integridad de las transacciones. Cuando se produce una transacción, el banco tiene que garantizar estos 4 pasos para que sea íntegra la transacción y ni se pierda ni se duplique el dinero. Y el banco asegura esta integridad porque controla todo el sistema informático donde se produce la transacción. En este caso, estamos hablando de una transferencia de clientes del mismo banco. El banco lo controla todo y el banco puede simular digitalmente esa propiedad física del dinero, que en este caso es digital, porque el banco asegura que se produce una transacción y efectivamente esa transacción es legítima, es íntegra y el banco lo asegura. El banco soluciona el problema de la pérdida de duplicidad del dinero centralizando todas las operaciones. Como el banco lo controla todo, es el que se asegura de que no se hacen mal, ni se pierde ni se duplica el dinero. Todos los clientes del banco confían en que el banco realice correctamente esta tarea. Todos los usuarios del banco confían en que si dejan su dinero en el banco, pues no va a desaparecer, porque si hacen una transferencia el dinero no se va a duplicar ni se va a perder. Todos los que usan un banco confían en que el banco realice las operaciones informáticas de esos sistemas informáticos correctamente. Ahora vienen más preguntas. ¿Se pueden descentralizar las operaciones que realizan los bancos? ¿Cómo mantener la integridad de las transacciones y del sistema sin centralizar las operaciones? ¿Cómo podemos almacenar nosotros el dinero y transferirlo sin necesidad de bancos? Bueno, pues estas 3 preguntas tienen una respuesta que me imagino que más de uno se estaba imaginando. La respuesta a estas 3 preguntas es blockchain. Y aquí es donde viene la segunda definición. Esta ya es un poquito más larga. Blockchain es la tecnología que permite a una red de ordenadores transaccionar entre sí de forma descentralizada. Hemos metido ya que es una tecnología que sirve para conectar una red de ordenadores que transaccionan entre sí, es decir, que permiten la transferencia de dinero digital y las transacciones legítimas sin que se pierda ni se duplique el dinero, y además todo esto lo hace de forma descentralizada. No como un banco que necesita controlarlo todo, sino que los individuos, estos ordenadores, lo pueden hacer sin que haga falta un banco que esté controlando todo. Y aquí es donde viene la diferencia entre los 3 conceptos que pueden parecer lo mismo, pueden parecer sinónimos, pero que es muy importante la diferencia entre los 3. Una transmisión es compartir información. Cuando compartes un archivo, de un documento, un vídeo, una foto, transmites la información.
Cuando haces una transferencia bancaria, por ejemplo, es un cambio de propiedad, como hemos comentado. Lo que mandas y una vez que llega al destinatario es el nuevo propietario y tú dejas de tener la propiedad de eso que mandas. Eso es una transferencia. Y por último, una transacción es el conjunto de operaciones que garantizan que la transferencia es legítima, que es íntegra. Por eso, una transacción informática tiene que realizarse de todos y cada uno de los pasos para que la operación sea íntegra y se produzca la transferencia de forma correcta. Blockchain es la tecnología que permite a una red de ordenadores transaccionar entre sí de forma descentralizada. El ejemplo de la izquierda es el ejemplo más simple en el que se ven 6 ordenadores conectados entre sí, pero en la práctica son muchos más ordenadores, no están conectados tan equidistantemente, sino que es como una nube de muchos ordenadores que se conectan unos con otros, pero todos estos ordenadores que se conectan entre sí en una blockchain, como hemos dicho ya, no necesitan un ordenador central, un banco que controle que todo sea correcto, sino que la propia tecnología, el software que instalan los que utilizan la red blockchain, se ponen de acuerdo unos ordenadores con otros para que no haga falta el ente centralizador. Blockchain permite almacenar y transferir activos digitales, criptoactivos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque un activo digital, hay gente que lo considera pues, una imagen con derechos de autor, un vídeo, pero en el fondo, ¿un activo qué es? Algo que tiene valor. Un activo es algo de valor que puede o no generar un rendimiento, pero en el momento en que tenga valor es un activo, el dinero es un activo. Bueno, pues un activo digital es un dinero digital que tiene valor. Entonces, si tú puedes guardar en tu ordenador o en tu móvil un activo digital descentralizado con tecnología blockchain, lo que estás guardando es un criptoactivo. Un criptoactivo es algo que tiene valor. Una criptomoneda es un criptoactivo porque tiene valor. Y gracias a blockchain tú puedes guardar, almacenar en tu ordenador esa criptomoneda y la puedes transferir a quien quieras. Y no necesitas ningún intermediario, ni a Visa, ni a PayPal, ni a los bancos. No necesitas a nadie porque blockchain permite que tú almacenes y transfieras tus criptoactivos, tus activos digitales criptográficos, con quien tú quieras, almacenarlos y transferirlos cuando tú quieras. Y en cualquier parte del mundo. ¿Cómo funciona? Bueno, pues como he comentado antes, no voy a dar una explicación técnica de cómo funciona blockchain ni cómo funciona Bitcoin. Lo que sí voy a hacer es un poco un resumen muy sencillo para que entendáis un poco la filosofía de blockchain. Una simplificación de cómo funciona blockchain es decir que los ordenadores de una red blockchain se vigilan unos a otros. La honestidad de la mayoría impide que una minoría sea deshonesta. Esta frase es clave. La gran mayoría de usuarios son usuarios que quieren que el sistema funcione y que quieren que el sistema sea legítimo. Si uno o unos pocos usuarios quieren estropear el sistema, quieren hackearlo, quieren robarlo, quieren deteriorarlo, el resto de participantes, el software que tienen instalados en sus ordenadores de la red blockchain, el resto de participantes lo va a impedir. Blockchain reparte entre todos los usuarios de la red la labor de vigilancia y control, mientras que en un sistema centralizado, un único participante vigila, controla y decide todo, el banco. Una vez más, con blockchain se reparte el control, se reparte la vigilancia, se descentraliza las operaciones, la vigilancia, todo. No necesitamos a ese ente centralizador, en este caso el banco, para que lo haga. ¿Qué pasa si en la red entra alguien que intenta, como hemos dicho antes, hackear la red, falsearla, robar a otros usuarios? Pues que el sistema, cuando detecta a ese intruso, a esa persona deshonesta, los otros ordenadores lo anulan, lo sacan del sistema y esa persona, ese ordenador, ese hacker, no puede malversar la red debido a que, como hemos dicho, se vigila entre todos. En el caso de un banco, sería el banco el responsable de que no entrara un hacker en sus sistemas para afectar lo que es el funcionamiento normal. En el caso de blockchain, son los propios usuarios de esa mayoría honesta la que impide que una minoría sea deshonesta. Y bueno, vamos a volver a lo que es un sistema bancario centralizado. En este sistema bancario centralizado, ¿quién garantiza la integridad de las operaciones entre los bancos? Porque, como hemos dicho antes, si es un banco el que controla todo el sistema informático,
pues es el banco el que puede decidir a quién le suma, a quién le resta para que todo cuadre y ese dinero digital sea legítimo y las transacciones se hagan íntegras. Pero ¿qué pasa cuando un banco quiere transferir dinero a otro banco? Un banco no sabe lo que el otro banco hace en su sistema informático y viceversa. No se pueden fiar uno del otro. No hay nadie que garantice que el banco de origen borró el dinero de la transferencia de origen cuando se lo mandó al destino. O no hay nadie que garantice que efectivamente llegó el dinero a destino y que no se pierde o se duplica el dinero. ¿Cómo hace el sistema bancario para garantizar la integridad de las transacciones entre los bancos? Pues en el caso de España, al ser dos sistemas informáticos diferentes controlados por dos bancos diferentes, como hemos dicho, ninguno de ellos puede garantizar la integridad de las transacciones y necesitan de un tercero que centralice y supervise las operaciones. Y ahí aparece el Banco de España. Dos bancos comerciales, en este caso he puesto de ejemplo BBVA y Santander, quieren realizar una transferencia el uno al otro y necesitamos al Banco de España que garantice la integridad de la transacción. Es el único que controla que efectivamente en origen se restó, en destino se sumó, el dinero ni se perdió ni se duplicó. Pero ¿qué pasa si el Banco de España quiere hacerle una transferencia al Banco de Francia? Pues que pasa lo mismo. Como son sistemas informáticos independientes, necesitan un tercero que centralice y supervise las operaciones. Y ahí aparece el Banco Central Europeo, vigilando las operaciones entre el Banco de España y el Banco de Francia. Evidentemente, aquí no solo están BBVA y Santander, hay muchísimos más bancos en España, hay muchos más bancos en Francia, hay muchos más bancos aparte del Banco de España, el Banco de Francia, el Banco de Portugal, el Banco de Italia. ¿Y qué pasa si el Banco Central Europeo le quiere transferir dinero a la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, la Fed? Pues lo mismo. En este caso, el Banco de Pagos Internacionales, BIS, supervisa las operaciones. Así es como está montado todo el sistema bancario. Son unos y ceros y unos de arriba vigilan a los de abajo. Y a los de arriba les vigila el de arriba y al de arriba le vigila el de arriba. ¿Qué ocurre con esto? Que se forma una pirámide de poder. Esta es la pirámide de poder del sistema bancario. El monopolio del dinero lo tiene este sistema piramidal. ¿Qué ocurre con la descentralización? Pues que es lo opuesto. En la centralización tenemos el sistema piramidal monopolístico del control del dinero en el que ellos controlan, el de arriba controla el de abajo el de más abajo, el de abajo el de más abajo y en la parte de abajo del todo estamos las personas, los ciudadanos, los que usamos su dinero porque no hay otro y porque no queda otro remedio, ellos lo controlan, es un monopolio. O lo era, hasta que apareció blockchain, porque ahora, con la descentralización, las personas pueden conectar mediante blockchain sus ordenadores, sus móviles, sus dispositivos y tener su propio dinero. Son sistemas descentralizados en los que no hay una pirámide de poder. Todos tienen el mismo peso, todos tienen el mismo voto, todos tienen, digamos, la misma voz y todo se reparte equitativamente. Evidentemente, luego en cada red blockchain hay gente que se implica más y gente que se implica menos. Pero lo más importante es que no es un monopolio como en el caso del dinero de los bancos. El dinero de los bancos, los dólares o los euros, es lo que usa la gente porque no le queda más remedio que usar este sistema monetario que nos ofrece el sistema bancario. Pero con la llegada de las criptomonedas, aquí podéis ver Bitcoin, Litecoin, Ethereum, con la llegada de las criptomonedas ya no tenemos por qué usar el dinero que ellos nos han impuesto hasta ahora. Podemos usar el dinero que queramos. Dinero descentralizado, dinero más democrático, dinero que no depende del control y del poder de unos pocos, como ocurre con el sistema bancario. Hasta ahora teníamos la web 1.0. Internet de la información fue la primera web que surgió en la que unos creadores de contenido hacían páginas web y los usuarios las consultaban. Cuando llegó la web 2.0, también conocida como la Internet de la información multidireccional o la información colaborativa, los consumidores se convirtieron a la vez en productores y entonces llegamos a lo que se conoce también como redes sociales. La gente ya no solo consulta páginas web, la gente son los que crean el contenido, la gente son creadores y consumidores de contenido a la vez. Eso es la web 2.0. ¿Qué ha llegado ahora? La web 3.0.
es la Internet del valor, blockchain. La 1 y la 2 era información. La 3 es valor. ¿Qué es valor? Dinero. Blockchain, la web 3.0, es la Internet del dinero y de los criptoactivos que tienen valor. Blockchain permite almacenar y transferir activos digitales, criptoactivos, como hemos dicho. ¿Y esto qué permite? Nuevos modelos de negocio y productos financieros alternativos. No es solo cuestión de dinero. Los ordenadores de una red blockchain se vigilan unos a otros, como hemos comentado. La honestidad de la mayoría impide que una minoría sea deshonesta. Pero es que blockchain trae también transparencia y trazabilidad, pero preservando la privacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que es transparente para que se vea que no se hace trampa y los ordenadores de la red blockchain puedan gestionarla de forma eficiente y evitar usos malintencionados o usos que no tienen que hacerse. Es transparente, es trazable, pero también permite hacer los datos personales privados. Y no solo eso, sino que permite que el usuario decida cuándo los quiere compartir, cuándo no, con quién los quiere compartir y si esos datos que comparte el usuario generan beneficio, ser él el que se lleve ese beneficio. Y de repente tenemos otra pirámide de poder. En este caso no es el sistema bancario, en este caso son las grandes tecnológicas, que tienen también un monopolio de poder y tienen un sistema de mando piramidal. Aquí tenemos a Facebook, tenemos a Microsoft, a Google, Amazon, Apple, Twitter, tenemos un montón de empresas en las que unos pocos arriba deciden todo lo que ocurre, deciden hacia dónde va la empresa, deciden cómo se gana el dinero, deciden de ese dinero a dónde va, cuánto de ese dinero se quedan los usuarios y cuánto se quedan los de más arriba o los accionistas. En el caso de blockchain, como hemos dicho, puedes hacer que la información, el propio usuario decida qué hacer con ella, decida no compartirla o decida que si se comparte y genera beneficios, sea el usuario el que se lleve esos beneficios. Y toda la plataforma, digamos que es democrática en el sentido de que los propios usuarios votan hacia dónde quieren que vaya la plataforma. Los propios usuarios deciden qué uso se va a hacer con los datos, cómo se van a monetizar. Digamos que es una forma de gestionar las aplicaciones informáticas, pero sin la cadena de mandos piramidal de una empresa clásica, sino con una plataforma descentralizada y un gobierno descentralizado. Todo esto que veis aquí son un montón de plataformas blockchain de la web 3.0, aplicaciones descentralizadas que están arrancando o ya están funcionando y es solo un pequeño ejemplo. Hay muchísimas aplicaciones en todos los campos, en el campo tecnológico, en el campo financiero, en redes sociales, en juegos, en apuestas. Hay un montón de aplicaciones que están ya funcionando y que, como digo, no son empresas que con una cadena de mando piramidal deciden qué se hace y el beneficio va luego a unos pocos. Son plataformas en las que los propios usuarios son, digamos, entre comillas, los accionistas de la plataforma y son los que se llevan los beneficios y son los que votan hacia dónde va la plataforma. Es una plataforma descentralizada y mucho más democrática. Todo esto lleva bastante tiempo ya, bueno, bastante tiempo, lleva unos años ya, pero digamos que está arrancando. Es solo el comienzo, pero ya hay proyectos funcionando. Y bueno, si ya queremos ir más allá todavía, digamos que podemos incluso hacer una automatización y una democratización en la gestión de los presupuestos del Estado. ¿Qué otro sistema piramidal conocemos todos? El gobierno. Tenemos aquí arriba del todo al señor presidente, tenemos luego debajo de él a los ministros, no me han cabido todos los que hay. Las vicepresidencias serían en este caso el segundo nivel, luego los ministros, luego los asesores, vamos, digamos que hay un montón de políticos que son los que deciden qué se hace y qué no se hace. Y lo llaman democracia cuando lo único que hacemos es votar a uno o a otro cada 4 años y luego hacen lo que les da la gana. Pues eso no es democracia. Democracia tendría que ser que de verdad los ciudadanos decidan qué se hace y qué no se hace. La descentralización y la transparencia son el mejor remedio contra la corrupción. Si toda la gestión
gubernamental se hiciera transparente, los políticos serían mucho menos corruptos, robarían menos, las cosas serían más transparentes y serían mucho mejor. Y si a eso le sumas que las decisiones las podrían tomar mediante votaciones sencillas con el simple hecho de coger el móvil, identificarte biométricamente y votar de forma anónima y segura, se podría hacer que los ciudadanos decidiesen muchísimas más cosas de lo que se hace en el gobierno y no decidan unos políticos corruptos, sino que los propios ciudadanos sean los que decidan qué se hace y qué no se hace. Y entonces, de verdad, blockchain nos traerá también una democracia más líquida, una auténtica democracia. Blockchain es un largo camino. Como he dicho antes, acabamos de empezar. Todo empezó con Bitcoin hace 11 años, sigue avanzando. Es un largo camino, pero el objetivo es claro. Hemos conseguido ya la democratización del dinero con Bitcoin y otras criptomonedas. Acaba de arrancar con mucha fuerza este año, precisamente 2020, luego lo vamos a ver más adelante, el tema de la democratización de las finanzas descentralizadas, DeFi. Más adelante habrá que abordar la democratización de toda la economía. El resto de sectores, también no solo financieros, se pueden democratizar con blockchain. Y por último, quizás esto cueste un poco más, pero también es un objetivo a largo plazo, la democratización de los estados. La participación ciudadana directa. Y no lo que tenemos ahora. Y por último, para terminar este bloque, pues os voy a dejar la tercera definición. Esta es un poco más personal de lo que es blockchain. Para mí, blockchain es libertad y democracia. Libertad porque permite a la gente elegir su propio dinero, no tener que depender de monopolios. Permite elegir nuevas plataformas descentralizadas más justas que permiten privacidad y permiten que los usuarios se lleven el beneficio de unos pocos. Permite la libertad de elegir otras plataformas de la web 3.0 en lugar de los gigantes tecnológicos. La libertad en el futuro también que nos puede brindar de elegir los ciudadanos de verdad lo que queremos y no los políticos. Y ahí ya entramos en la democracia, efectivamente. Democracia porque blockchain permite que los usuarios, ya no solo a nivel político, sino a nivel económico, los usuarios decidan, los usuarios de la red decidan lo que ocurre, hacia dónde va la plataforma y no unos pocos. Así que hasta aquí ha sido la primera parte. Espero que os haya gustado. Si queréis podemos pasar a alguna pregunta antes de pasar a la segunda parte. Sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo alguna por aquí, José Manuel. Sí, dime. Dices que con blockchain hay trazabilidad. Entiendo que con Bitcoin o con las criptomonedas. ¿Qué tipo de trazabilidad y qué datos compartes cuando compras Bitcoin? Bueno, el caso de Bitcoin es un caso muy concreto. En el caso de Bitcoin no es completamente anónimo. Digamos que tú no compartes quién eres, pero todo lo que ocurre en la red es transparente. Entonces, Bitcoin no es la criptomoneda que tendrías que usar si quieres un anonimato completo, porque Bitcoin, digamos que ofrece suficiente privacidad como para que nadie sepa lo que haces, pero no tanta como para que te puedas escapar si cometes un delito. Entonces, digamos que está ahí en el punto en el que no es completamente anónimo, viene bien por el tema de poder pillar a los delincuentes, y es suficientemente privada como para que no esté al descubierto todo lo que haces y todo el mundo lo vea, todo lo que compras o lo que no. Entonces, cada plataforma, digamos que se enfoca más o menos en una serie de objetivos. En el caso de Bitcoin, eso es lo que se ha decidido por consenso de todos los usuarios de Bitcoin, los que más implicación tienen. Hay otras criptomonedas como Monero que sí que son totalmente anónimas. Si tú quieres hacer algo y que sea totalmente anónimo, pues entonces en vez de Bitcoin usa mejor Monero. Y en el caso de las plataformas, como he comentado antes, de redes sociales o plataformas de publicidad y demás, pues digamos que tú puedes elegir qué datos compartes y monetizarlos, si es el caso, o no compartir ninguno si no quieres y no lo monetizas. Pero el caso es que no es como Facebook, que vale, sí, utilizas la plataforma gratis,
pero luego los beneficios que genera el hecho de que ganen publicidad por tenerte a ti como usuario, se los lleva a Facebook en lugar de dárselos al usuario que ha compartido sus datos personales. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, sí, entiendo. O sea, en Bitcoin yo había leído, no sé si es verdad, que lo único que compartes es tu dirección de correo electrónico o compartes más. No tienes por qué compartir tu dirección de correo electrónico. Tú con Bitcoin, lo que pasa es que, como he comentado antes, lo que es público son los movimientos que hacen todas las direcciones. Lo que pasa es que tú puedes hacer que no se sepa qué direcciones son las tuyas o que no se sepa que detrás de una dirección estás tú. Entonces, si tú compartes públicamente tu dirección de Bitcoin, mucha gente puede ver luego, todo el mundo que busque, puede ver luego qué haces tú desde esa dirección, a qué va o qué no va. Si tú tienes una billetera de Bitcoin y no dices a nadie que es tuya, pues la gente puede ver que entra dinero, sale de esa billetera, pero si no saben que eres tú, conservas tu privacidad. Pero bueno, de Bitcoin más concretamente ya hablaremos más adelante porque esto es un poco una introducción de lo que es blockchain en general. Vale, bueno, no sé si vas a hablar luego aparte de esto, pero has enseñado varias aplicaciones. No sé si luego vas a hablar de aplicaciones específicas. Sí, luego comentaré más sobre alguna. Vale, pues no sé si alguien más tiene alguna pregunta o si alguno no... Yo tengo una pregunta. Sí. Perdona, que te interrumpa. Adelante. Sí. A ver, José Manuel, hablas de las aplicaciones estas que están usando ya el blockchain, ¿vale? Para ofrecer la solución de algunos problemas. Eso es. ¿Cómo nosotros como usuarios podemos garantizar o podemos estar tranquilos que realmente por detrás de esas aplicaciones está blockchain? Porque, vale, sabemos en el mundo de informática que yo te puedo ofrecer algo, pero por detrás, como tú no sabes ver qué es lo que hay por detrás, yo puedo hacer otra cosa de lo que te ofrezco. Entonces, ¿hay alguna manera de validar que de verdad, por ejemplo, yo uso el navegador Brave, que supuestamente usa blockchain por detrás, pero cómo yo como usuario puedo verificar que realmente eso es así? O sea, hay una manera. Sí, bueno, realmente blockchain se basa en la transparencia. Es decir, todo, como he comentado antes, todos los movimientos se pueden ver y es todo código abierto. ¿Qué significa código abierto? Que cualquiera puede ver el código, cualquiera puede ver lo que hace el código. Tú te instalas Windows y no sabes lo que hace Windows por detrás, porque el código de Windows es cerrado y solo los programadores que han hecho Windows saben qué hace luego el Windows por detrás en tu ordenador. Pero cuando hablamos de código abierto, ya no solo en blockchain, en cualquier cosa que utilice código abierto, tú puedes ver lo que hace el código. Evidentemente, si no tienes los conocimientos técnicos suficientes, pues tú mismo no puedes comprobar que efectivamente ese código no es malicioso o no hace algo que no debiera o hace algo con tus datos que no debiera hacer. Por eso, cuando tú no tienes los conocimientos técnicos suficientes, pues es como cuando firmas un contrato y no lo entiendes. Pues o te fías de la persona que te lo ha dado o contratas a un especialista. En este caso, si tú tuvieras que hacer algo en el que hubiera mucho dinero en juego, pues podrías contratar a un asesor que te asesorará sobre lo que estás haciendo en esa plataforma o, como ocurre en la mayoría de los casos, te fías de la comunidad. ¿Qué quiere decir? Que confías en que si una aplicación descentralizada hiciera algo que no tuviese que hacer, los que están pendientes, los que saben, lo denunciarían. De hecho, alguna vez ha ocurrido cuando un código es abierto y se hace algo que no se debiera, pues saltan todas las alarmas. No hace falta que tú vigiles. A ver, hay un montón de gente que está pendiente de todo esto y de que en el momento en que algo no sea beneficioso para el usuario, lo van a denunciar, lo van a criticar y no va a triunfar. Por eso, digamos que si tú no quieres tener los conocimientos ni contratar a alguien que sea capaz de descifrar que de verdad eso es transparente y justo, pues te fías un poco de la comunidad y de las opiniones de la gente que sí sabe, claro. Vale, perfecto, de acuerdo. Si queréis... una preguntita. Sí, José Manuel, una preguntita que yo tenía. A ver, cuando tú realizas una transacción, ¿vale? A nivel bancario,
¿de acuerdo? En ocasiones, bueno, pues en medio justo de la transacción y demás, bueno, pues puede haber un error informático en el cual, digamos que la transacción como que se queda a medias y no llega, digamos, el dinero ni al destino, mientras que ha salido del origen, ¿vale? Por un problema informático y demás. Entonces ahí, digamos que, bueno, pues tú hablas con el banco, lo reclamas, buscan exactamente dónde está y dónde se ha quedado esa transacción, ¿vale? Y finalmente realizan lo que es un apunte, bueno, una actualización directa a saco en lo que es en la base de datos, ¿vale? Bien, cuando tú realizas una transacción a nivel de, bueno, con criptomonedas, donde no hay, digamos, una caja central, donde ver exactamente quizá en qué base de datos se ha quedado y en qué estado y por qué, a mí me surge ahí la duda, ¿vale? De cómo se puede rastrear o quién puede rastrear para que, digamos, ese dinero de esa transferencia no se quede en el limbo. No sé si... Vale, sí, te comento, precisamente ese es uno de los... yo creo. Sí, perfectamente. Ese es uno de los problemas de los sistemas centralizados que requieren de muchos intermediarios. Hacer una transferencia internacional requiere de muchísimos intermediarios, de muchísimos bancos, y es un sistema que da lugar a incongruencias, da lugar a desfases y da lugar a fallos, como el que has comentado, y que necesitan de una intervención manual para corregir ese fallo. Básicamente porque, como hemos comentado, hay diferentes bases de datos en diferentes sitios y se tienen que poner de acuerdo, se tienen que sincronizar esas bases de datos y ahí puede haber problemas y puede haber desincronismos e incongruencias. El tema es que blockchain es una única base de datos. En el momento en que una criptomoneda pasa de un wallet a otro, ya además no hay marcha atrás. En el momento en que tú le das a enviar y pasa de un wallet a otro, no hay marcha atrás y no hay posibilidad de fallo porque es una única base de datos en la que en el momento en que tú aceptas pasa de uno a otro y no hay un intermediario que pueda estropear la transacción, que la pueda corromper. Pasa de A a B y no hay más. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, pero y en el caso de que en ese momento haya una caída del, digamos, del servidor. Claro, pues es que estamos ya entrando en temas muy técnicos, que no era la charla de hoy, pero bueno, te doy una respuesta rápida. Claro, es que tenía que explicaros cómo funciona blockchain, que hay muchos nodos, que si se caen unos pocos no pasa nada porque siguen funcionando el resto, que es tolerable a fallos. Claro, es que ya entramos en una explicación que es más técnica y que, bueno, que tal vez en la próxima charla, si la doy de Bitcoin, pues podamos entrar en las más técnicas. Claro, es que si no sería infinita la charla.